En los primeros siglos del cristianismo, el continente africano, sobre todo el norte de África, fue un lugar donde floreció y dio muchos frutos la fe católica, la Iglesia. Para muestra un botón, San Agustín, uno de los grandes santos, era efectivamente africano. Y a fines del siglo XIX, cuando había que volver a evangelizar todo ese continente que en buena parte se había convertido en musulmán o animista, surgieron en Uganda un grupo de jóvenes misioneros católicos que formaban una congregación que se llamaban los Padres Blancos, aunque la mayoría de ellos eran nativos del África. Y hubo un martirio terrible en el año 1887 hasta 1889, donde fallecieron o donde fueron sacrificados Carlos Lwanga y 20 compañeros, junto también con otros anglicanos, a causa de su fe. El rey era un tipo perverso y pervertido, que traficaba además con esclavos y que veía en la fe católica una amenaza a sus viles intenciones. Unos fueron quemados, otros descuartizados. Y este martirio de estos santos que quizá para nosotros parecen un poco desconocidos, de alguna manera podemos reflexionar sobre lo que significa a la luz de la primera lectura. San Pablo, ese gran predicador, tuvo un discípulo dilecto que se llamaba Timoteo y le confía a Timoteo ser obispo de Éfeso, que era uno de los lugares más importantes que San Pablo había evangelizado. Y le escribe una carta, estando ya él prisionero en Roma. Y en esta carta le dice algunas cosas que me parece que son muy válidas para el tiempo que estamos viviendo. Para ellos era una época difícil de persecuciones. Y fíjense que quiero destacar, simplemente mencionar 4 puntos que San Pablo le menciona a Timoteo. Primero, le dice: reaviva el carisma que recibiste por la imposición de las manos. Reaviva. ¿Reaviva qué cosa? Esa fuerza del Espíritu Santo que recibiste el día que yo te impuse las manos. De alguna manera, todos nosotros hemos recibido la fuerza del Espíritu. Pero ese Espíritu tiene que ser reavivado. El Espíritu es como un soplo. Es como soplar sobre unas brasas que quizás se están apagando, para que esas brasas puedan volver a encenderse, para que nuestro corazón sea como ese carbón ardiente que irradie el amor de Cristo. Lo segundo que le dice es: el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de caridad y de templanza. Los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuánto necesitamos eso hoy? Fortaleza en medio de los dolores y del sufrimiento. Fortaleza para soportar las pruebas. Caridad para poder vivir verdaderamente amándonos unos a otros, y templanza. Y luego termina diciéndole:
soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, porque el Señor te ha constituido heraldo, apóstol y maestro. Soporta conmigo los sufrimientos. Y termina diciendo, porque yo sé bien en quién he puesto mi fe. Yo sé bien en quién me he confiado. Pidámosle al Señor que nosotros podamos decirle también, Señor, nosotros sabemos bien en quién hemos puesto nuestra confianza, en ti, y sabemos que tú nos darás la fuerza para poder soportar esos duros sufrimientos por el Evangelio y para reavivar esa fuerza del Espíritu en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.